Hola, vamos a resolver ahora los ejercicios de las ecuaciones íntegro-diferenciales. Se va a aplicar el método de Laplace, como ya lo estábamos viendo en todo el tema. Entonces, el requisito para este tipo de ecuaciones es saber cómo se comporta la convolución en su forma algebraica. Entonces, sin más, empezaremos a resolver este ejercicio. Nos dice que hallemos la transformada simplemente de Laplace, solo la transformada, no nos está pidiendo que resolvamos la ecuación, porque supuestamente ya está despejado. Lo que nos está pidiendo es simplemente la transformada de Laplace. Lo que tenemos que notar es que justamente esta función o esta expresión está con una integral. Entonces, ¿cómo deberíamos de resolver? Acudimos a la fórmula de la convolución en su forma algebraica, en su forma de resolución de integrales. Dicho de otra manera, ¿no? Vamos a modificar la ecuación o la expresión que nos da de la siguiente manera. Vamos a decir que para que nosotros podamos utilizar esta expresión de acá, tenemos que hacer que los límites de integración de la pregunta deban de ser casi similares a la de la convolución. Entonces, para esto vamos a hacer un cambio. Este va a ser el cambio, ¿no? 2t es igual a z, despejando t va a ser z medios. Por lo tanto, cuando nosotros agarremos y reemplacemos este valor en toda la expresión, vamos a tener esta función de acá. Podríamos decir lo siguiente, que z es igual a t. De esa manera ya podríamos tener ya una expresión en función a t, ¿no? Simplemente vamos a reemplazar. Y en esta expresión sí se podría utilizar la convolución. Fíjense que simplemente estoy cambiando la variable z por la variable t. Acá ya sí podemos utilizar la convolución por los límites de integración que tiene la misma. De acá yo podría decir que como estoy integrando en función a u, t medios puede salir de la integral porque no nos interesa, ¿no? Lo que nos quedaría dentro de la integral es la convolución, si se fijan bien, con su desplazamiento tau. Entonces simplemente es cuestión de agrupar y reemplazar. Si se fijan bien, la g de t menos tau va a ser el desplazamiento o la función desplazada, o la función móvil en este caso va a ser la exponencial. La función fija va a ser f de tau, que sería seno de u respecto de u, ¿no? En este caso sería de t, ¿no? Entonces, sin más, es reemplazar con la convolución y ya tendríamos esta expresión. Posteriormente deberíamos de acordarnos de propiedades de la transformada de Laplace, la cual es la siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos esta convolución y le aplicamos la transformada, simplemente la convolución se convierte en producto, de tal manera que ambas se transforman en una transformada de Laplace de dos funciones. También vamos a utilizar el escalamiento, ¿no? La transformada de Laplace del escalamiento de una función que esté multiplicada o dividida. En este caso está dividida. Su transformada de Laplace va a tomar este valor. Lo siguiente es la que ya habíamos visto, ¿no? La formulita típica. Por lo tanto, aplicando esta transformada de Laplace en toda la expresión, en esta expresión de acá, vamos a tener lo siguiente. La parte de la izquierda, por la propiedad, vamos a tener esta expresión de acá, es igual a la derivada. Recuerden que t es el polinomio, ¿no? Utilizando esta fórmula, como tiene grado 2 o es de potencia 2, de grado 2, ¿no? De grado 1, perdón. Esto se convierte en una derivada con el signo negativo, ¿no? Menos un medio. De la transformada de Laplace de la convolución, para esta expresión de acá vamos a utilizar esta propiedad. Entonces vamos a decir, cuando nosotros tengamos ya todo esto, vamos a aplicar simplemente la propiedad. La propiedad hace que esta convolución se convierta en producto simplemente. Y aplicamos simplemente la transformada de Laplace para estas dos funciones. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Si se recuerdan, la transformada de Laplace del exponencial va a ser 1 sobre s más 1. Por la transformada de Laplace de esta expresión que no la conozco, pero la puedo bautizar con otra función que sea z de t. Y después lo puedo hallar, ¿no? Posteriormente vamos a tener esta expresión. A z de t, la transformada de Laplace va a ser z de s. El signo negativo simplemente se está yendo al otro lado con el 2, ¿no? El 2 de acá está viniendo a multiplicar acá. Este 2 de acá recuerden que es del escalamiento, ¿no? Posteriormente vamos a tener esta igualdad.
¿Qué es lo que vamos a hacer después? Tenemos que hallar z de s. Para poder hallar z de s tengo que recurrir a z de t. Vamos a decir, para hallar z de s o z de t es indistinto, podríamos hacer lo siguiente. A la variable t de acá podemos mandar a multiplicar de tal manera que tengamos esta expresión de acá. Luego podemos aplicar la transformada de Laplace. Y si se recuerdan, nuevamente aquí aplicamos la transformada de Laplace cuando tenemos un polinomio. El polinomio es de grado 1, entonces vamos a tener menos la derivada, la primera derivada de z de s. Es igual a la transformada del seno. Recuerden que la transformada del seno en el numerador tiene la constante que tiene o la variable que tiene en su argumento del seno, que tendría esta forma. Acá yo podría integrar. Al integrar vamos a tener esta expresión de acá. Y ya la integral de esto es inmediata, es un arco tangente si se fijan bien. Esto se cancela y vamos a tener esta expresión. Z de s entonces había sido a menos la arcotangente de s. Claro, esta es una opción porque podría haber varios pasos y varios métodos para llegar a este resultado o un resultado que sea equivalente a esta. Entonces vamos a hacer por esta ocasión este resultado vamos a utilizar. Entonces, reemplazando en la función, en esta expresión de acá, simplemente es agarrar a z de s y reemplazar. Y ahora lo que nos dice es que hallamos la transformada de f de s, por lo tanto, simplemente es cuestión de derivar. Los signos desaparecen. Ahora vamos a derivar una vez. Esto de acá es la derivada de por el cálculo diferencial, que es bastante sencillo. Es la derivada de una división. No tengo que explicarles mucho porque desde acá es algo algebraico. Cuando ya derivemos vamos a tener esta expresión, finalmente tenemos esta respuesta. Bueno, entonces para el siguiente ejercicio vamos a resolver un ejercicio un poco más complicado de esta parte de las ecuaciones íntegro diferenciales. Nos vemos en ese ejercicio.